Hola, hoy vamos a hablar de este libro tan interesante de Richard Lewontin llamado La Triple Hélice. Vamos a hablar del primer capítulo que se titula Genes y organismos. Para comenzar, ¿se han dado cuenta que durante gran parte de la carrera aprendemos a través de metáforas? Aunque la ciencia se basa en la objetividad y precisión, a veces o muchas veces recurrimos a metáforas para ayudarnos a explicar o bien para darnos a entender conceptos complejos y abstractos. Digamos, como cuando hablamos del famoso árbol genealógico, buscando representar las relaciones entre diferentes especies y cómo evolucionaron a partir de un ancestro común, o bien cuando nos hablan en la clase de genética sobre el llamado código genético. De alguna manera lo relacionamos o comparamos con el lenguaje de programación, donde los genes son como instrucciones que determinan características específicas. Pero esto no solo sucede con la biología. Hablemos de la física, donde se menciona al campo magnético, el cual viene siendo esta metáfora que hace referencia a un campo agrícola para describir cómo las líneas de fuerza magnética interactúan con los objetos, o bien cuando usamos palabras o conceptos para describir procesos o muy pequeños o demasiado vastos como el universo. Eventualmente, esta manera tan particular de entender el mundo se generalizó como una forma de pensar lo que sucede a nuestro alrededor y yendo más allá lo que sucede en el universo. De hecho, todo el cuerpo de la ciencia moderna se encuentra enfrascada en la metáfora de Descartes del mundo vista como una máquina. Esta metáfora sugiere que el desarrollo de un organismo se rige principalmente por factores genéticos y mecanismos preprogramados, dejando poco espacio para la influencia del entorno o bien los procesos emergentes. Idea que se introdujo en la parte quinta del discurso sobre el método, como una forma de entender los organismos, generalizando posteriormente como una forma de pensar todo el universo. Y bueno, en general nos ha funcionado bastante bien. Incluso tal vez ni nos habíamos dado cuenta de qué tan presente estaba la metáfora en la ciencia. Hasta que nos planteamos el hecho de que pensamos el mundo y el comportamiento de la naturaleza como si fuera una máquina. Claro está que aquí hay un problema. Si es que confundimos la metáfora con la realidad, y es que atribuimos propiedades y hacemos preguntas en razón de esta imagen metafórica, se crea un problema central, donde a menudo, por ejemplo, en la biología, se centra en el origen de las similitudes y diferencias entre organismos individuales. ¿Por qué algunos son altos y otros bajos, delgados y otros gordos? Algunos llenos de semillas y algunos casi estériles, algunos inteligentes y otros tal vez aburridos. ¿En qué momento se da esta diferenciación? Porque bueno, sabemos que cada uno comienza la vida de manera un tanto homogénea con base a la especie en la que se trate. Célula, semilla, óvulo fertilizado. Los cambios reales en el tamaño, forma y función ocurren continuamente a lo largo de la vida hasta el momento de la muerte. Y a esto lo conocemos y lo llamamos como desarrollo. Y al estudio de este lo conocemos como biología del desarrollo. En sí este término, y regresando un poco a la idea original, es una metáfora, ya que literalmente el significado de la palabra desarrollo nos habla de un despliegue o desenrollamiento de algo que ya está presente o bien preformado. Llegamos a este punto y es necesario hablar de nuestros dos personajes principales en esta interesante plática. Vamos a hablar que la biología moderna del desarrollo está enmarcada en términos de genes y orgánulos celulares, y nuestro segundo personaje, el entorno o medio ambiente, el cual en la biología moderna molecular no juega un papel, digamos, fundamental. Se dice que los genes del óvulo fertilizado determinan el estado final del organismo y el papel que juega el entorno o medio ambiente es solo un extra en la película de nuestras vidas, siendo el ambiente un conjunto de condiciones que permite que los genes se expresen. Solo eso.
En algún momento en el siglo XVIII incluso se pensaba y se concebía la divertida idea de que el organismo adulto estaba contenido, ya formado, en miniatura en el esperma, y que el desarrollo era el crecimiento y la solidificación de este ser en miniatura. Esta forma parte de las tres líneas de pensamiento para explicar las leyes de la formación y el desarrollo de un nuevo individuo. Eventualmente, la visión epigenética acabó rotundamente con esta idea, o al menos eso esperábamos, un pequeño hombre dentro de una célula espermática es una idea bastante difícil de concebir. Con la epigenética comienza a referirse a los cambios en la expresión génica y en los patrones de metilación del ADN y modificaciones de las histonas que ocurren durante el desarrollo embrionario y fetal. Estos cambios son cruciales para la diferenciación celular y la especialización de las distintas células en los organismos. La investigación en epigenética del desarrollo ha revelado cómo los factores ambientales pueden influir en la expresión génica durante momentos críticos del desarrollo, lo que puede tener consecuencias a largo plazo en la salud y el fenotipo del organismo en cuestión. Sin embargo, por difícil que parezca, aún permanece la esencia de la interesante y divertida idea que hablábamos anteriormente, ya que estudios modernos del desarrollo afirman que si bien un organismo completo no puede estar contenido en el espermatozoide, sí que es cierto que el plano completo del organismo y toda la información necesaria está contenida en el óvulo fertilizado. Tanto sus historias de vida individuales como su historia evolutiva colectiva están determinados por fuerzas internas, siendo nosotros las manifestaciones externas. Nos dice que solo hay un tipo y que todas las variantes tienen que ver con imperfecciones del ideal adyacente. Y bueno, esto claramente nos hace preguntarnos cuál es el tipo del que se está hablando, cuál es este único tipo y cuál es su origen, cuál es su forma anatómica y funcional de este llamado tipo. La biología evolutiva moderna sostiene que hay que explicar la variación real entre los organismos. Según la visión darwiniana, esta es la base material de la que depende el cambio evolutivo. La evolución se basa en un modelo variacional de cambio. El conjunto de individuos cambia no porque cada individuo esté experimentando un desarrollo paralelo durante su vida, sino porque hay variación entre los individuos y algunas variantes dejan más descendientes que otras. Nos dice que si los insectos se están volviendo más resistentes a los insecticidas, no es porque cada individuo esté adquiriendo una resistencia cada vez mayor durante su vida, sino porque las variantes resistentes viven y se reproducen, y las que no son susceptibles a morir y no dejar descendencia. Dentro de las disciplinas que incorporan esta concepción de la naturaleza, se crea una problemática con los evolucionistas y los biólogos del desarrollo. Para los evolucionistas, la variación es el principal objeto de investigación. Sus causas deben explicarse e incorporarse a las narrativas que hablan sobre el origen y la evolución de las especies. Para los biólogos del desarrollo, incluso las grandes diferencias entre especies no están dentro de las preocupaciones de la ciencia. Lo que está en el centro de interés es el conjunto de mecanismos que son comunes en todos los individuos. Ningún biólogo del desarrollo se pregunta por qué los humanos y los chimpancés se ven tan diferentes. Es obvio que simplemente tienen genes diferentes. Su preocupación se centra más en cómo un óvulo fertilizado se diferencia en un embrión con una cabeza en un extremo y un ano en el otro. ¿Por qué 2 brazos y 2 piernas en lugar de 6 u 8? Los procesos del desarrollo que parecen ser comunes en todos los organismos da como resultado elementos causales que también son comunes. Estos elementos, en lugar de venir de las fuerzas accidentales y variables del entorno externo, esta esencia reside en los genes. La mayor emoción en el estudio del desarrollo ha sido generada por el descubrimiento de que hay genes relacionados con el orden de las partes de un organismo de un extremo a otro. Hablamos de los genes HOMEBOX.
los cuales son una familia de genes altamente conservados que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de los organismos multicelulares, desde invertebrados hasta vertebrados, incluyéndonos a nosotros, los humanos. Los genes Homebox desempeñan un papel esencial en el desarrollo de los órganos y tejidos, así como en la diferenciación celular y la especialización de los tejidos durante el desarrollo embrionario. También están implicados en la regulación del crecimiento y proliferación celular. El hecho de que tales genes existan es sin duda de gran interés, especialmente para los evolucionistas preocupados por las continuidades subyacentes en las historias de vida. Para aquellos que estudian la biología del desarrollo, la emoción surge de la encarnación del descubrimiento y entendimiento de este programa de la ciencia. La explicación del desarrollo como un despliegue de un programa genético predeterminado tiene poderosas consecuencias para la explicación de la variación manifestada entre los organismos. Ya sabemos que la biología del desarrollo está muy poco preocupada por estas variaciones. Sin embargo, sí existe la variación entre los organismos, y este entra en el programa de investigación a través del uso de mutaciones genéticas, resultando en efectos drásticos en el desarrollo. Casi toda la variación humana se atribuye ahora a las diferencias genéticas. Se ha asumido que las enfermedades cardíacas, la diabetes, el cáncer de mama, el síndrome bipolar e incluso las variaciones en la preferencia sexual, en el rendimiento escolar y en la posición social también son consecuencia de las diferencias genéticas. Y entonces nos llegamos a preguntar, si el desarrollo de un individuo es el desarrollo de un programa genético en el óvulo fertilizado, entonces las variaciones deben ser consecuencia de las variaciones de ese programa, ¿sí o no? Y una pregunta extra, si tuviéramos la secuencia completa del DNA de un organismo y un poder computacional ilimitado, ¿podríamos calcular al organismo? Bueno, definitivamente no. Es obvio que los pingüinos, los cocodrilos y los peces se ven diferentes, porque claro está, tienen genes diferentes. No hay nada que alegar a eso, por lo que claramente no es necesario involucrar otros factores causales. Pero si queremos saber por qué dos pingüinos son diferentes, una descripción de sus diferencias genéticas sería insuficiente. Durante la ontogenia, las interacciones entre los genes y el ambiente son fundamentales para la formación y la función de los organismos. El ambiente sí que puede influir en el desarrollo a través de una variedad de factores, como la disponibilidad de nutrientes, la temperatura, la humedad, la luz, los estímulos sociales y otros factores ambientales. La plasticidad fenotípica es la capacidad de un organismo para cambiar su fenotipo en respuestas a señales o estímulos ambientales. Esta plasticidad permite que los organismos se adapten y respondan a diferentes condiciones ambientales a lo largo de su desarrollo. Por ejemplo, algunas plantas pueden alterar su morfología en respuesta a la disponibilidad de la luz, desarrollando hojas más grandes o cambiando su forma para maximizar la captación de luz. En los animales, el ambiente puede influir en la morfología, el comportamiento y las respuestas fisiológicas durante el desarrollo. Por ejemplo, en algunas especies de aves, el color del plumaje puede ser influenciado por la disponibilidad de ciertos pigmentos en la dieta durante el desarrollo temprano. Además, los estímulos sociales, como la interacción con los padres o los congéneres, pueden tener un impacto en la formación de comportamiento y habilidades sociales. Actualmente se habla de una teoría muy interesante, la cual propone que durante el desarrollo del sistema nervioso, las conexiones entre las neuronas se forman inicialmente de manera aleatoria. Sin embargo, a medida que el cerebro se desarrolla y madura, estas conexiones se refinan y seleccionan a través de la actividad neuronal y de la experiencia sensorial. Las neuronas establecen conexiones con una amplia variedad de neuronas vecinas. La actividad neuronal y la experiencia sensorial desempeñan un papel crítico en el proceso de selección y refinamiento de las conexiones sinápticas.
Las sinapsis que son utilizadas con mayor frecuencia y eficacia se fortalecen, mientras que aquellas que no son utilizadas se debilitan y finalmente se eliminan a través de un proceso conocido como poda sináptica. Esta selección y refinamiento de las conexiones sinápticas a través de la actividad neuronal y la experiencia sensorial es lo que da lugar a la formación de circuitos neuronales más especializados y eficientes. Las conexiones sinápticas que sobreviven y se fortalecen a través de la selección neural son aquellas que contribuyen de manera más efectiva a la transmisión de señales y al procesamiento de información en el cerebro. Pues bueno, esperando no se hayan aburrido de más y hayan aprendido también de más, podemos concluir que aún nos falta mucho que conocer, muchas preguntas que hacer y con todo esto podemos llegar a la simpática conclusión de que es importante destacar que aunque el ambiente puede influir en el desarrollo, existe una interacción compleja entre los factores genéticos y ambientales. Los genes proporcionan el marco inicial y las instrucciones para el desarrollo, pero la manera en que se expresan y se desarrollan depende en gran medida de las señales y estímulos ambientales, y aún así, los diferentes organismos en cuestión no se pueden calcular a partir de la información de sus genes y la secuencia de su entorno, habiendo presente una marca significativa de procesos aleatorios. Y sí, la metáfora de la computación es solo una metáfora de la máquina de Descartes. Como cualquier metáfora capta algún aspecto de la verdad, pero nos lleva por mal camino si nos lo tomamos demasiado en serio. En resumen, la metáfora de la máquina de Descartes, que ve el cuerpo humano como una máquina determinista, no concuerda con la comprensión actual de la biología del desarrollo. El desarrollo de un organismo es un proceso complejo que involucra interacciones dinámicas entre los genes, el ambiente y otros procesos emergentes, lo que desafía la concepción reduccionista de la máquina de Descartes. Y bueno, eso es todo. Gracias por escuchar y hasta pronto.